Hola a todos. El primer ministro canadiense fue nombrado el 14 de marzo de 2025, hace menos de un mes, y poco día después de su nombramiento convoca a elecciones anticipadas. Canadá tendrá sus elecciones federales el 28 de abril, en lugar de octubre. Pero ¿por qué Mark Carney tomó esa decisión? ¿Cómo funciona el sistema canadiense? ¿Qué diferencia hay entre el sistema canadiense y el sistema electoral en Estados Unidos? ¿Y qué similitudes hay entre Canadá y Europa? Es lo que vamos a analizar en este video. Antes de seguir con él, deme tu like, suscríbete al canal y compártalo entre tus amigos. Y no se te olvide de encender la campanita. El sistema electoral canadiense tiene mucho parecido con los sistemas electorales de la mayoría de los países europeos y se diferencia del sistema electoral estadounidense. En el caso de Estados Unidos, hay elecciones cada 4 años, las fechas son bien establecidas, el que gana las elecciones queda presidente por todo su mandato hasta una nueva elección. Y hay un máximo de 2 reelecciones. Canadá, al contrario, tiene un primer ministro. ¿Por qué tiene el primer ministro? Porque Canadá, siendo parte del Commonwealth, la figura representativa de ese gobierno es el rey Carlos III. Entonces el rey tiene esa figura simbólica y representativa del país. El primer ministro canadiense no es electo directamente por el pueblo. El pueblo vota por el partido político que quiere votar y en el Parlamento, en la Cámara Federal, a segunda de las mayorías que se forman, viene nombrado el primer ministro. De hecho, Justin Trudeau, después de ser el primer ministro por 10 años de Canadá, como había su popularidad que había disminuido, renunció al cargo y la Cámara decidió elegir a Mark Carney, que es del mismo partido y de la misma tendencia política de Trudeau. En Estados Unidos esto no ocurre, porque normalmente en Estados Unidos el presidente termina su mandato, vienen nuevas elecciones y después el nuevo presidente es el que toma el cargo. Entonces es una diferencia sustancial y es muy parecido a lo que ocurre en Europa. Además, hay un parecido muy interesante con muchas de las últimas elecciones europeas. Empezando de España, Sánchez convocó a elecciones anticipadas, estaba en un momento de baja popularidad, pero a pesar de esto logró volver a formar un gobierno después de las elecciones. Macron también, el presidente de Francia en este caso, convocó a elecciones anticipadas y por el sistema electoral francés también lograron formar un nuevo gobierno y una nueva coalición. Lo mismo que ocurrió en Alemania. Entonces hay mucha similitud. Otra característica importante es que un primer ministro tiene el apoyo del gobierno, pero perfectamente en el periodo electoral en que las cámaras han sido electas, se puede ver el nombramiento de otro primer ministro, como lo que ocurrió exactamente con Mark Carney. Ahora bien, ¿por qué Mark Carney decidió anticipar las elecciones? Por las mismas razones también que fueron anticipadas en los diferentes países europeos que he elencado. Al frente de una baja de popularidad, primero en este caso hubo un gobierno, pero en Canadá pasó algo diferente. En Canadá lo que pasó es que antes de que Trudeau renunciara, todos los analistas llegaban a la conclusión que el primer ministro o el próximo primer ministro de este país hubiese sido probablemente Pierre Poilievre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las encuestas daban los liberales en descenso y los conservadores en aumento como preferencias. Sin embargo, a partir de enero, la cosa empezó a cambiar rumbo y observamos que el partido conservador, representado por Pierre Poilievre, empezó a perder consenso y los liberales, representados en aquel entonces por Trudeau y ahora por Mark Carney, a ganar terreno. En este momento, las últimas encuestas dan los liberales por arriba de los conservadores. Entonces, creo que la decisión, de un punto de vista de estrategia política, de Mark Carney es bastante inteligente porque tiene mucha probabilidad de ser reconfirmado en el cargo de primer ministro.
Al contrario, los conservadores que creían de tener las elecciones en sus bolsillos quedarán a la oposición. Ahora, ¿cuáles son las razones que han llevado a ese cambio de tendencia? Bueno, hay varias razones que hay que tomar en cuenta. La primera, la discusión entre Estados Unidos y Canadá sobre el tema de los aranceles, seguramente no ha ayudado y ha fortalecido un sentimiento nacionalista canadiense que parece hasta el momento dar más apoyo a la visión de los liberales. Después hay los que critican los conservadores canadienses, dicen que Pierre Poilievre no ha trabajado mucho para consolidar su liderazgo. Y ese es otro elemento importante, que parece que a ese nivel hubo una falla, porque si nosotros comparamos las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos visitaba todos los podcasts, daba entrevistas, se confrontaba con sus ideas y sus electores, o sea, se abría hacia los electores. Al contrario, Pierre Poilievre, que es el líder conservador, no ha dado muchas entrevistas, no ha aparecido en los podcasts, ha tenido, digamos, un perfil relativamente bajo. Aparte, sus comentarios en la Cámara, que son particularmente tajantes y particularmente interesantes que escuchar, pero trabajo en el campo ha sido relativamente poco activo. Sin embargo, hay que reconocer también otro elemento importante de análisis, que muchas veces las encuestas están equivocadas y probablemente deberemos esperar el resultado final de las elecciones para ver quién gana. Sin embargo, como pueden observar de ese gráfico, parece que la tendencia o la predilección en este momento de los votantes sea hacia el Partido Liberal. Otra consideración importante que hay que hacer sobre Canadá es que la mayoría de partidos canadienses son de centro-izquierda, muy parecido a lo que ocurre a nivel europeo. El único partido conservador es el de centro-derecha, es el de Pierre Poilievre, que tiene una postura muy parecida a los populares europeos. Pero veremos qué pasa en Canadá, veremos qué eligen los canadienses y buena suerte a ambos candidatos.